Grabar. Ya. Entonces, para hoy día vamos a ver una clase que es parte de el proceso administrativo. Esto en particular no tiene tanto que ver con con la salud pública en general, sino que más bien está dirigido a la parte administrativa de un servicio de salud, algo un poquito más arriba jerárquicamente, pero obviamente es necesario para que nuestros servicios de salud em, trabajen como tienen que trabajar, adecuadamente y con efectividad como corresponde. ¿Ya? ¿Qué dicen los autores del proceso administrativo? Que un establecimiento de salud tiene que tener ciertas características para que funcione, ¿no es cierto? Em, Va a tener que tener un adecuado administrador que esté educado para tal efecto. Va a tener que existan su personal a cargo, obviamente confianza en su administrador y en general ciertas características de todo este proceso que salen un poco de lo que es uno como profesional de la salud, que es más clínico, que es más adecuado a trabajar con el paciente. El proceso administrativo trata de no trabajar con el paciente directamente, sino que trabajas en pos del paciente, pero a nivel de interrelaciones con tus compañeros de trabajo y obviamente con la institución, ¿ya? Como dicen los autores, no existe un trabajo sin un adecuado proceso de administración. La única forma de que de que tu lugar de trabajo, de que tu sistema logre prosperar, es que exista una adecuada administración de los recursos, tanto recursos humanos como físicos, como económicos, ¿ya? Em, ¿Y por qué es tan importante la administración o una adecuada administración? Y en este caso administración en salud, porque año a año vamos viendo una necesidad, los indicadores regionales, es decir, latinoamericanos, indican que año a año se necesita mayor cobertura de salud, los pacientes que llegan cada vez son más en volumen y este volumen además cada vez va complejizándose, es decir, los problemas de la salud cada vez son más difíciles de controlar. Año a año se ve un aumento en la complejidad de los problemas de salud, lo que conlleva que nuestro propio sistema deba mejorarse y adecuarse a estas dificultades, ¿ya? Por lo tanto, los modelos, las políticas y los servicios de salud son una interrelación de recursos económicos, ¿no es cierto?, de organización, de administración, cuyo fin último va a ser dar un adecuado servicio. ¿Y cuál es ese servicio? La provisión de salud, ¿ya? Los autores además indican que tenemos que ver al servicio de salud, a nuestro consultorio, a nuestro departamento de salud, como una empresa de carácter público. Público, obviamente, porque pertenecerá a la comunidad y trabajará con ella, ¿ya? Y y empresa propiamente tal porque va a tener objetivos y metas y se van a establecer procesos y estrategias que van a cumplir con esas metas, que van a cumplir con esos objetivos de forma eficiente, eficaz y por lo tanto con efectividad. Si uno busca estos tres conceptos en lo que son las definiciones propiamente tal, efectividad es sinónimo de eficacia. Pero en el ámbito empresarial, los tres términos se han diferenciado en que, primero, la eficiencia es obtener un objetivo, o sea, lograr un objetivo con una buena utilización de los recursos, pero está enfocado en la buena utilización de los recursos, no está enfocado en el tiempo, ¿ya? Mm. La eficacia, vamos a hablar solamente que el objetivo se cumple,
¿ya? Es decir, se te propone una tarea y tú la haces, simplemente con eso. En cambio, se quiere que un servicio de salud o una empresa propiamente tal tenga efectividad, es decir, que se logre el objetivo en el menor tiempo posible y con la menor utilización de los recursos, ¿ya? Y con eso vamos a tener una efectividad adecuada para proveer servicios de salud a nuestra población. ¿Y cuál es el objetivo de la salud pública, no es cierto? Prevenir, recuperar, mantener y controlar las patologías de la población, de la mayor cantidad de la población, al menor costo posible, con la mayor cobertura posible. Y entendiendo que estamos hablando de una empresa, la empresa siempre va a tener un fin de lucro. Cuando uno revisa lo que es propiamente tal el concepto de lucro, uno lo asocia a que tenga que al concepto de lucro como ganancia económica, es decir, que yo voy a obtener dinero por una atención médica. Eso sería en la salud privada de nuestro país. En la parte de salud pública, la ganancia que tenemos no es una ganancia económica, sino más bien nuestra ganancia es la obtención de la salud, la mejora de la salud de nuestra población. ¿Ya? Entonces, un servicio público, una empresa pública dedicada a la salud, va a tener entonces el fin de promover la equidad de salud, otorgando servicio de calidad a toda nuestra comunidad. Y finalmente, se logra el objetivo en base a una gran cobertura, la mejor equidad, el menor tiempo posible, a la mayor calidad posible. Y nos vamos a, después en la clase, nos vamos a revisar qué sería esta calidad. ¿Ya? Como es una empresa, va a tener personal, ¿no es cierto? Va a tener sus trabajadores, que va desde la persona que te abre la puerta hasta el médico a cargo. Pasando por todos ellos, va a haber un proceso de atención o un proceso de provisión de servicios y van a haber clientes que en este caso van a ser nuestros pacientes. Por lo tanto, una empresa de salud pública va a tener, en su personal va a ser los profesionales de la salud, el tecnólogo médico, la enfermera, el médico, cuyo proceso va a estar adecuado a la atención, al cuidado de nuestro paciente, a la rehabilitación de nuestro paciente, ¿no es cierto? Va a tener personal de asistencia en salud, que son nuestros técnicos, el asistente, ¿no es cierto? El, el paramédico, el TENS, todos estos técnicos en salud que ayudan de una u otra forma al proceso de atención, asistiendo al profesional, ¿ya? Pero también no hay que dejar de lado a nuestro personal auxiliar, que va a hacer toda la parte de administrativa, que si bien trabajan en la parte de salud, no son profesionales de salud, pero está más que claro que sin ellos no tendríamos parte del proceso, porque son las personas que, por ejemplo, manejan la agenda, llaman a los pacientes, indican, eh, reciben los reclamos, ¿no es cierto? Todos los que son el SOME, la OIRS, las secretarias, etcétera, todo eso es nuestro personal administrativo que es clave en el proceso de atención, ¿ya? A finalmente a nuestro paciente, o como sale en los papers o en los comunicados del MinSal, nuestros beneficiarios. Y es ahí donde entra el estudio del proceso de atención y cuidado de parte de la calidad y la gestión estratégica, o mejor dicho, del departamento de gestión o del departamento de calidad de cada empresa. ¿Ya? Entonces, como siempre, partimos definiendo. La gestión estratégica, ¿no es cierto? Va a ser un proceso que tiene evaluaciones sistemáticas de nuestra empresa. ¿Cuál es nuestra empresa? Nuestro servicio de salud, nuestro hospital, nuestro consultorio, cualquier sea nuestro lugar de trabajo, ¿ya?
mediante obviamente la creación de objetivos, que pueden ser objetivos a corto plazo, largo plazo, mediano plazo. Un ejemplo de un objetivo de a largo plazo es el Plan de Salud 2020, que ya expiró y obviamente se está creando el nuevo plan de los siguientes 10 años, ¿ya? En estos planes siempre van a haber objetivos que tienen que ser claros, que tienen que ser específicos, ¿ya? Se van a desarrollar, y con eso se van a desarrollar estrategias, ¿ya? Yo tengo claro el cómo llegar a eso, perdón, a lo que quiero llegar, pero lo que no tengo claro es el cómo llegar. Y eso es el proceso de calidad, perdón, ese es el proceso estratégico que yo tengo que generar. Y la calidad con lo que tengo que hacer es cómo voy evaluando este proceso y cómo voy obteniendo este concepto de calidad. ¿Ya? Obviamente, siempre utilizando la mayor cantidad, la mayor cantidad de recursos en el sentido de su utilización adecuada. Es decir, utilizo hartos recursos, pero los utilizo bien, los manejo bien con tal de no tener que hacer actividades nuevas, repetir actividades que se realizaron mal, etcétera. ¿Ya? Siempre al menor tiempo posible, con la menor cantidad de gente posible, con la menor utilización de los recursos físicos, pero utilizando hartos recursos, ¿ya? Y la calidad como concepto, si lo define la RAE, por ejemplo, es que un objeto es superior a otro. Ese objeto tiene calidad sobre otro objeto que no la tenga, ¿ya? Varo es un médico que definió y tiene un libro que habla de todo lo que es la calidad y la gestión estratégica en salud, y él comenta que primero tenemos que ver a la calidad en salud, o mejor dicho, calidad de un objeto, solamente si éste cumple con su objetivo. Es decir, se diseñó para algo y ese algo se cumple, ¿ya? Las definiciones de calidad, por ejemplo, para el ámbito empresarial, van a ser que cierto producto tiene especificaciones y características y que éstas satisfacen ciertas necesidades, ¿ya? Que pueden ser implícitas o derechamente que uno le pide a dicho em, producto que tenga ciertas capacidades, ¿ya? Si esto lo llevamos al ámbito de salud, ¿no es cierto? Serían todas las formas a través de las cuales una organización satisface las necesidades y expectativas de nuestros clientes. ¿Y quién es nuestro cliente? Nuestro paciente, el beneficiario en salud. Pero no solamente las necesidades de ellos, sino que la de los empleados, es decir, de nuestro personal de salud. ¿Ya? Desde el médico, insisto, hasta el que hace el aseo. ¿Ya? Y se encuadra entonces en todo este proceso, en estudiar la gestión estratégica y la calidad de salud, hablando de, como ella, de todos los factores de programación, de diseño, de ejecución, ¿no es cierto? Y finalmente de evaluación asociados a la creación de un producto. ¿Cuál es nuestro producto final? ¿Cuál es nuestra ganancia? ¿Cuál es nuestra meta? La generación de salud de la comunidad, ¿ya? Obviamente esa salud tiene que estar adecuada a las necesidades y las demandas propias de nuestra población. Conceptos que hay que tener claro respecto a la calidad. Varo también define que un producto de calidad no necesariamente es un lujo, no necesariamente algo tiene que ser caro para ser bueno. Y en gestión en salud es todo lo contrario, un producto tiene que ser bueno y barato, ¿ya? Por lo tanto, se debe cumplir el propósito, eso es básico, ¿no es cierto? Todo proceso va a tener sus costos, eso también es básico, ¿ya? Es decir, no se puede esperar que un producto de calidad sea muy, muy barato. Se espera que sea dentro de las capacidades económicas de lo que se puede optar como servicio de salud, pero se requiere, obviamente, que dicho precio esté
sea alcanzable por el personal y se debe entender de que para que ese proceso tenga cierta calidad va a tener un costo asociado, pero no por ello va a ser un costo elevado e inalcanzable, ¿ya? Se comenta en algunos casos como la calidad como algo que no se puede tocar, como algo que no se puede medir, ¿ya? Si bien la visualización de un proceso de calidad es difícil de reconocer, no es invisible. Se va a ver formas de medición y de evaluación, como por ejemplo son las encuestas, el modelamiento de procesos, em, encuestas de percepción, medidas de costo, etcétera. Varias formas objetivas de calificar nuestro proceso productivo, ¿ya? Hay que entender que los trabajos que van a llevarse a cabo en un hospital van a tener diferentes niveles de responsabilidad y de trabajo, por tanto no todos los trabajos podrían ser comparables en el hecho de propio del trabajo, es decir, no podemos comparar el trabajo que hace el médico con el dentista, que hace el paramédico con el administrativo, pero sí podemos comparar efectos de este trabajo como lo son la efectividad, es decir, que el trabajo se cumpla. Cada uno de ellos va a tener una meta específica para su trabajo y esa meta hay que evaluarla si se cumple o no y cómo se cumple. Es decir, utilizamos bien los recursos, lo hicimos en el menor tiempo posible, nuestro paciente quedó em, feliz con su atención, se recuperó la salud de nuestro paciente, etcétera. ¿Ya? Em, no se puede economizar en calidad, es decir, uno no puede entrar a buscar lo más barato y obtener una calidad adecuada. Como salía en el punto anterior, ciertos procesos van a tener sus costos, esos costos deben ser aceptables en todo caso, pero finalmente tú te das cuenta que un proceso hecho, em, entre comillas, a la mala, finalmente implica hacerlo de nuevo, lleva más tiempo en hacerlo y esto implica un doble gasto, porque finalmente tuviste que comprar el producto caro, tuviste que hacerlo de nuevo y tuviste que destinar personal a mejorar lo que ya habías hecho mal, ¿ya? Entonces, finalmente, eh, el dicho de hacerlo de nuevo o hacerlo dos veces, finalmente sale más caro que hacerlo a la primera bien, ¿ya? Generalmente se echa siempre la culpa de que los procesos no funcionan por las personas. Y si bien cierta culpa, entre comillas, pudiese estar dada al error humano o a gente que de repente no está capacitada para trabajar en esos lugares, en tanto a que no trabaja bien, trabaja lento, no quiere estar ahí y solo lo hace por una necesidad implícita, está demasiado cómodo, si bien puede haber cierto factor que pueda ser atribuido al trabajador, pero en general cuando uno hace los estudios, Varo dice que los problemas no son específicamente de una persona, sino que es del proceso o de la cadena productiva. Y van a haber tanto problemas en la cadena productiva, es decir, el proceso propiamente tal, como van a haber problemas institucionales, como también va a haber problemas a nivel personal, ¿ya? Y es por tanto que los controles de calidad no deben ser de un solo lugar, sino que deben ser transversales a todos los estamentos y en todas las partes del proceso. Vamos a ver después cuáles son las partes del proceso. Eh, ¿Qué más sale? Que el departamento de calidad, cuando se constituye propiamente tal, no va a asegurar la calidad, sino que es un ente revisor, ¿ya? Va a evaluar, va a recomendar, va a ajustar procesos. Pero si cada trabajador no hace su pega, no va a haber calidad. Si cada uno de los eslabones no trabaja en pos de una mejora,
no vas a tener, obviamente, un proceso productivo adecuado. La calidad no es un término absoluto, va a estar relacionado con el producto, el costo de su producto, la demanda de dicho producto y la satisfacción que produce dicho producto, ¿ya? Em, Obviamente la calidad de nuestra salud va a estar ligada a todos los medios de producción que implicarían la tecnología disponible, qué equipamiento tengo, si nuestro personal está educado y trabaja en pos para esto, si nuestra organización tiene un adecuado organigrama. Todos los procesos o todas las partes de esta cadena tienen que estar entrelazados, ¿ya? Entender que calidad y cantidad deben ser conceptos separados, pero que se van a unir en el sentido de que para producir algo con calidad debe tener su tiempo necesario y va a tener obviamente pasos que van a implicar que las cantidades de productos finales, por ejemplo, un producto final pudiese ser un programa de atención especializada, no necesariamente se van a poder instaurar todos al mismo tiempo, sino que vamos a tener un programa un año, al año siguiente no va a estar ese programa, etcétera. Cuando tenemos mucha cantidad, generalmente se deja la calidad de lado. Y es ahí donde hay que tener el concepto de que para hacer algo bien debe tomarse su tiempo necesario y el producto final probablemente no va a tener no va a ser amplio, va a ser adecuado, va a ser justo lo necesario, pero finalmente vamos a lograr que cierta población mejore sus índices, ¿ya? Hay una línea de entrada y de salida para, obviamente, salud sería la prevención de salud, la mantención y la recuperación, ¿no es cierto? Va a depender de todos estos actores que participan en ella, ¿ya? ¿Y quiénes participan en ella? Insisto, desde la persona que te abre la puerta en el consultorio hasta el cómo sales del hospital. Si salís caminando, en silla de ruedas, si te van a dejar en ambulancia, etc. Toda esa es la parte productiva, ¿ya? Y es ahí donde podemos encuadrar en lo que Varo habla de los 3 niveles de calidades y de necesidades, ¿ya? Va a haber una calidad necesaria, que es lo que pide la población, lo que necesita nuestro usuario, beneficiario o paciente, como quieran decirle. Va a haber quien diseña un producto, es decir, la calidad diseñada. Nuestro administrador en salud va a indicar la creación de cierto programa. Ese programa va a tener ciertas características, va a tener ciertas metas, ¿no es cierto? Y cuando yo ejecuto ese programa, va a tener se configura la calidad producida, es decir, nuestro producto final va a ver si ciertos objetivos se cumplieron, ciertas metas se lograron o no, ¿ya? Y es la unión de estos tres círculos que nos va a llevar a una calidad ideal si es que lo necesario se programó de manera adecuada y se ejecutó de manera adecuada. Por tanto, tendríamos la calidad ideal. Se necesitó, se programó y diseñó, se ejecutó y fue verdaderamente bueno, por lo tanto, obtuvimos calidad. Si uno de estos círculos no participa, vamos a tener, por ejemplo, que se diseña algo, por ejemplo, algo que me están pidiendo, yo lo diseño, pero se hace mal, vamos a tener una insatisfacción evitable. ¿Por qué? Porque finalmente nuestro producto no existe, no se hizo o su ejecución fue pobre, ¿ya? Si, por ejemplo, yo diseñé algo, lo ejecuté de una, con una en la población, ¿no es cierto? Pero la población no me demandaba ese producto, probablemente vamos a tener un producto de calidad, pero va a ser inútil, ¿ya?
Además, si yo ejecuté un programa que la población me estaba pidiendo, pero que el diseño fue pobre, vamos a tener algo que se realizó, que alguien solicitó, nuestra población solicitó, pero su diseño es malo, vamos a tener pobres resultados y nuestra satisfacción más que nada de la población va a ser de casualidad, ¿ya? De suerte, algo de las necesidades de la población se cumplieron, pero el diseño es pobre, por lo tanto no todas las necesidades pudieron ser solicitadas y por lo tanto necesitadas. ¿Cuál va a ser entonces nuestra calidad ideal? Una atención oportuna, con tecnología adecuada, con un equipo multidisciplinar, con bajo costo o con cobertura estatal, sin listas de espera, en instalaciones adecuadas, un horario que me permita asistir al servicio y que los medicamentos e insumos estén asegurados por parte del Estado para que yo logre, obviamente, hacer un buen tratamiento como corresponde. Desde que existe la empresa, existe obviamente la evaluación de esta empresa, que existe el control de calidad sobre esta empresa y existe obviamente el estudio del proceso productivo. Y por ejemplo, alrededor de los años 60, cuando se hablaba de lo que era la gestión estratégica, se hablaba de que había que obtener un producto o una materia prima de alta calidad que iba a asegurar que el producto final iba a ser de calidad. ¿Y cuando evaluábamos esto? Cuando el producto, como sale ahí, se sube al camión. Es decir, el producto de salida simplemente se ve, ¿ya? Avanzando los años y avanzando obviamente la necesidad de que nuestros productos sean cada vez mejor y de menos costo, tanto en tiempo como de recursos, es que nace la evaluación del proceso productivo alrededor de la década del 80, en donde lo primero que eh, se evalúa es que sea un producto de calidad, se evalúa cómo llega este a la empresa, cómo es el diseño, ¿no es cierto?, de nuestro producto y se va evaluando en cada una de las partes del proceso, ¿ya? Se evalúa dentro de la entrada, ¿no es cierto?, cuando se está generando el producto, cuando se está haciendo el programa en este caso, se evalúa cómo esto está siendo directamente ejecutado en el minuto, se evalúa la calidad final del producto y con eso la gente estaba feliz. Posterior a la década del 80, llegando casi a la década del 90, se evalúa el diseño, ¿ya? Es decir, ya no solamente estamos evaluando el, el producto de entrada, el, el, el proceso productivo durante toda su ejecución, no solamente vamos a estar evaluando el producto final, sino que vamos a evaluar a quién diseña y propiamente tal el diseño. Y posteriormente a esto, pasada la década del 90, ya la gestión estratégica empieza a ser evaluada con un enfoque humanista. Ya no estamos viendo a quién diseña, o sea, no solamente estamos viendo a ver a quién diseña el producto, no vemos el producto de entrada, no vamos a seguir viendo el producto a nivel de todo su procesamiento, vamos también a evaluar el producto cuando sale, cuando se ejecuta y las repercusiones que tuvo nuestro programa de salud, pero también vamos a evaluar y vamos a gestionar la calidad de las relaciones humanas. Por eso dice con enfoque humanista, porque vamos a ver cómo nuestro personal de salud se está comportando y si es que está trabajando para lograr que dicho programa se ejecuta de la mejor manera posible. Y por eso salen unos engranes, porque si uno de estas personas no está trabajando adecuadamente, se para toda la maquinaria, ¿ya? Insisto, desde la persona
que te abre la puerta hasta el que te saca del consultorio o del hospital, ¿ya? Y para esta clase queda este paper que ya fue subido, ¿ya? Eso sería. Vamos a dejar de grabar.